Busco un lugar para vivir y descansar, donde no hace falta ni llamar. El mensaje de hoy se titula De crisis a testimonio. La fe verdadera transforma una crisis en un testimonio. Analizando el capítulo 11 del libro de Hebreos, podemos ver lo siguiente. Primero, la definición de lo que realmente es la fe. Y en segundo lugar, la cantidad de ejemplos de siervos de Dios que atravesaron grandes crisis y todos de una manera u otra salieron vencedores. Leemos en Hebreos 11, versículo 1. Es pues la fe, esta es la definición de la fe, la certeza de lo que se espera y la convicción de lo que no se ve. Fe es tener la plena seguridad de recibir lo que se espera. Es estar convencidos de la realidad de las cosas, aunque no las veamos. La fe es tener también la garantía de que vamos a recibir lo que Dios nos promete. La fe, antes de ver las cosas con los ojos físicos, las ve con los ojos espirituales. Los que alcanzan la victoria en medio de las crisis, Dios los considera héroes. Versículo 2 de este mismo capítulo. Este versículo es clave en el mensaje de hoy. Dice así: porque por ella, por la fe, alcanzaron buen testimonio los antiguos. Por medio de la fe, muchos de nuestros antepasados convirtieron sus crisis en grandes testimonios. Luego, el autor de Hebreos enumera una lista de personajes bíblicos exponiendo sus testimonios. Quiero tomar como ejemplo uno de ellos. En el versículo 8 leemos: por la fe Abraham, siendo llamado, obedeció para salir al lugar que había de recibir como herencia, y salió sin saber a dónde iba. Versículo 9: por la fe habitó como extranjero en la tierra prometida, como en tierra ajena, morando en tiendas con Isaac y Jacob, coherederos de la misma promesa, porque esperaba la ciudad que tiene fundamentos, cuyo arquitecto y constructor es Dios. Por la fe también la misma Sara, su esposa, siendo estéril, recibió fuerza para concebir y dio a luz aún fuera del tiempo de la edad, porque creyó que era fiel quien lo había prometido. Versículo 12: por lo cual también de uno, y ese ya casi muerto, salieron como las estrellas del cielo en multitud, y como la arena innumerable que está a la orilla del mar. Abraham obedeció cuando Dios lo llamó para que dejara su tierra, dejara su entorno, sus amistades, parte de su familia, y que se fuera a otra tierra que él le daría por herencia. Se fue sin saber a dónde iba. Dios no le había dicho dónde estaba esa tierra y le prometió que se lo diría después. Incluso cuando llegó a la tierra que Dios le había prometido, vivió allí por fe, pues era como un extranjero, viviendo en tiendas de campaña, y lo mismo hicieron Isaac y Jacob, sus hijos, sus descendientes, quienes heredaron la misma promesa. Los hijos, hermanos, por lo general, siempre siguen los pasos de los padres. Abraham esperaba con confianza una ciudad de cimientos, o sea, de bases eternas, una ciudad diseñada y construida por Dios. Abraham confió plenamente en Dios, tenía la certeza de que los planes de Dios estaban por encima de cualquier plan humano. También fue por la fe que hasta Sara, su esposa, pudo tener un hijo, a pesar de ser estéril y demasiado anciana. Ambos eran de edad muy avanzada. Ella también creyó y Dios cumplió su promesa. Hagamos un repaso de esa promesa. Lo encontramos en Génesis capítulo 17 y leemos a partir del versículo 1, donde dice: era Abraham de edad de 99 años cuando le apareció el Señor y le dijo: yo soy el Dios Todopoderoso, anda delante de mí y sé perfecto, y pondré mi pacto entre mí y ti y te multiplicaré en gran manera. Entonces Abraham se postró sobre su rostro y Dios habló con él diciendo: he aquí, mi pacto es contigo y serás padre de muchedumbre de gentes. Y en el versículo 7 dice: y estableceré mi pacto entre mí y ti y tu descendencia después de ti en sus generaciones, por pacto perpetuo, para ser tu Dios y el de tu descendencia después de ti.
La consecuencia de creer en Dios, de confiar en las promesas de Dios, siempre va a repercutir en nuestra descendencia. Si analizamos la Biblia, vemos que Dios le hizo a Isaac la misma promesa que a su padre Abraham. La promesa de Dios a Abraham se cumplió. Una nación entera nació por la fe de un matrimonio que confió plenamente en Dios. Abraham, que estaba casi muerto en cuanto a poder tener hijos, lo mismo que su esposa Sara, que además era estéril, engendró el hijo prometido por Dios, y su descendencia se multiplicó como las estrellas de los cielos y como la arena del mar, que es imposible contar. Las promesas de Dios siempre se cumplirán si demostramos la misma clase de fe. Pero hay algo más. La fe debe ser probada. Y leemos en Hebreos, en el mismo capítulo 11, los versículos 17 al 19, donde también la fe de Abraham tuvo que ser probada. Dice el versículo 17, por la fe Abraham, cuando fue probado, ofreció a Isaac, el que había recibido las promesas, ofrecía su unigénito, habiéndosele dicho, en Isaac te será llamada descendencia. Y en el versículo 19 leemos, pensando que Dios es poderoso para levantar aún de entre los muertos, de donde en sentido figurado también le volvió a recibir. Fue por la fe que Abraham estuvo dispuesto a ofrecer a su hijo Isaac en sacrificio cuando Dios se lo pidió, poniéndole a prueba. Abraham, quien había recibido la promesa de Dios, estuvo dispuesto a sacrificar a su único hijo Isaac, aun cuando Dios le había dicho que Isaac era el hijo mediante el cual tendría su gran descendencia. Era tan grande su fe que Abraham llegó a la conclusión de que si Isaac moría, Dios tenía el poder para volverlo a la vida, y en cierto sentido, Abraham, que ya había matado a su hijo en su corazón por esa gran fe que tenía en Dios, recibió de vuelta a su hijo de entre los muertos. Hermanos, Dios siempre va a probar nuestra fe para que sepamos qué clase de fe tenemos. Debemos aprender de Abraham y de su fe, y esa fe que demostró con hechos, al igual que de tantos personajes bíblicos y de tantos antepasados nuestros, que gracias a su gran fe pudieron cambiar sus crisis en grandes testimonios. Y hoy esos testimonios nos deben servir de ejemplo y de los cuales debemos aprender. De esta manera seremos añadidos a la lista de héroes de Dios. Bien, pues hasta aquí el mensaje de hoy. Que Dios te bendiga. Un abrazo.